Hola a todos y todas, bienvenidos a una charla más de nuestro Centro de Estudios de Psicología Social de Barcelona, España, sobre temas de psicología social. Volveremos a repetir lo que dijimos la semana pasada, que las disciplinas sociales no son ciencias, son disciplinas. Esto significa que las teorías son solo interpretaciones de la realidad social existente, son opiniones, no se guía por leyes o por verdades, como las ciencias, la física, la química y la biología, y las que de ellas se deriven, que se rigen por verdades absolutas, demostradas, atemporales, es decir, que no cambian porque pasen 100 años o 200, o que porque lo diga una persona u otra. No se trata de una opinión. En las verdaderas ciencias se rigen por verdades demostradas, que son inmutables al tiempo y a los lugares. La ley de gravedad o las leyes de la física, de la química, no tienen que ver con los tiempos ni tienen que ver con las regiones del mundo. Es decir, hace 100 años atrás y dentro de 100 años, 10.000 años, la ley de la gravedad o las leyes de la mecánica o de la electricidad o las leyes de la química seguirán existiendo y serán inmutables, invariables, intransformables. En cambio, en las disciplinas sociales varían de semana en semana las situaciones, varía lo que nos pasa en la vida, varía lo que está pasando en nuestro país, lo que está pasando en mi ciudad, en mi barrio, lo que pasa en la empresa en la que trabajo, lo que pasa en mi familia. Permanentemente están variando y eso hace que varíen las opiniones, las interpretaciones y lo que está pasando. Cómo resolver los conflictos sociales, cómo abordarlos, cómo encontrar una mejor solución a todos los problemas sociales. Esas son opiniones, interpretaciones que cada uno tiene y que cada uno expresa. Por lo tanto, las disciplinas sociales no se rigen por verdades absolutas, sino por opiniones subjetivas. En este sentido, la psicología social también está regida por opiniones subjetivas que tienen diferentes interpretaciones, no solo con respecto a las corrientes dentro de la psicología social, sino también dentro de alguna misma corriente, las diferentes interpretaciones que tienen los diferentes psicólogos y psicólogas sociales referente a dicha interpretación. Es decir, cada uno tiene una mirada diferente, una mirada distinta, que pareciera que coincidimos, pero nunca en un 100%. Tenemos más o menos miradas aproximadas y en algunos casos miradas muy opuestas. Entonces, desde la psicología social, volvemos a decir, somos una disciplina que interpreta la realidad social existente, una realidad que cambia de país en país, de ciudad en ciudad, de persona en persona, de familia en familia. Con respecto a la psicología social está obligada a estudiar lo social, a pesar de que hay algunas corrientes que no lo estudian o no les interesa, porque lo social es lo que está ligado de forma inherente al ser humano. Es decir, el ser humano, desde el momento en que está en el seno materno, va a ir percibiendo la realidad social a través del metabolismo de la madre, a través de los estados de ánimo de la madre, a través de las emociones, las situaciones que vive la madre y cómo la mamá percibe esas situaciones. Como está en el seno materno, es la mamá la que le va a transmitir sus emociones personales. Por ahí la mamá tiene una emoción personal con respecto a una situación familiar y el papá tiene otra, o el hermanito tiene otra y el abuelo tiene otra, pero en realidad lo que le va a ocurrir estando en el seno materno es que la mamá le va a transmitir todas sus situaciones personales que esté viviendo y cómo las está vivenciando. Una vez que sale del seno materno, ese niño se integra a una familia, esa familia también le van a estar sucediendo cosas, esa familia va a estar viviendo dentro de un barrio, dentro de una ciudad o dentro de un país, que van pasando diferentes cosas. Todo eso está atravesando a ese niño o niña permanentemente. No hay forma de escapar a esa situación. Yo no puedo decir a mí lo social no me impacta, no me altera, no me afecta. Es imposible. Vuelvo a repetir, desde el momento en que es un pequeño embrión, desde el momento en que está concebido en el seno materno, ese niño, esa niña va a sufrir las situaciones de la vida cotidiana, las situaciones que está viviendo la familia, la sociedad, el país, etc. Entonces, en este sentido, la psicología social tiene que abordar qué es lo que está pasando afuera, porque lo que está pasando afuera es una parte importantísima en la ecuación etiológica de la enfermedad, es decir, en esa ecuación que determina por qué se enferma una persona y por qué no. Eso vamos a entrar en otras clases o en otras charlas más en profundidad, por qué unas personas se enferman y por qué otras no. Pero en lo concreto hay una situación externa que nos afecta a todos, una guerra, por ejemplo. Algunos lo van a vivir de una manera y otros de otra, pero nos va a afectar a todos, una guerra, una crisis económica. Entonces, lo social no se puede separar de lo individual. Es absolutamente imposible. Es una ridiculez intentar hablar de una psicología o de una psiquiatría endógena, es decir, ¿qué me pasa a mí dentro de mi cabeza con lo que está pasando afuera? Lo que está pasando afuera me va a afectar.
que la persona o el profesional que no lo quiera ver es un problema del profesional, pero no es solamente un problema interno, sino que también tiene que ver con lo externo. En este sentido, la psicología siempre es psicología social, es decir, es la psicología individual de lo que me pasa a mí con lo que está pasando afuera, con ese entorno social de pertenencia que nos va a sobrevivir, que va a estar permanentemente afectándonos y que a través de toda nuestra vida va a ser prácticamente nuestro referente social con el cual vamos a tener que interactuar. La psicología social se divide, como toda psicología, en dos partes. Un mundo externo, en donde se producen sucesos, en donde los sucesos nos afectan, y un mundo interno que registra esos sucesos externos, que elabora, los procesa, elabora una respuesta adaptativa, es decir, ¿qué hago yo con eso que está pasando afuera? Afuera están pasando montones de problemas. Esa información yo la recibe mi cerebro a través de los sentidos que la captan del mundo externo, y dentro de mi cerebro, dentro de mi estructura psíquica, va a elaborar y producir una respuesta adaptativa. Esa respuesta adaptativa es absolutamente personal. Las personas nunca interpretamos una misma situación de la misma manera. Es decir, todos tenemos una interpretación diferente, más o menos aproximada, pero nunca igual, nunca exactamente igual, y muchas veces totalmente contradictorias. Entonces, lo más importante de la psicología social que hoy vamos a dejar en claro en esta pequeña charla es que tenemos que entender de que ese mundo externo nos afecta, nos impacta, nos altera, nos produce diferentes estados de ánimo, diferentes síntomas o situaciones que luego se van a expresar en la conducta, en el comportamiento y en algunos casos en las patologías psicológicas que conocemos, como la depresión, la paranoia, los trastornos obsesivos, los trastornos adictivos, etcétera, etcétera. Es decir, de alguna manera, todo lo que está pasando en lo social nos va a estar afectando. Esto es importantísimo porque a la hora de analizar la situación de un país, cuando nosotros hoy tenemos millones y millones y millones de personas en situación de exclusión social, entonces que viven prácticamente con lo mínimo, que tienen un plato de comida al día, que se levantan cada mañana y no saben lo que van a comer, no saben qué va a ser de su vida, y todas las ansiedades, las angustias, los miedos, las inseguridades que eso le genera a la gente. Y además de los diferentes cuadros clínicos como depresiones, paranoias, adicciones, etc. Entonces, la realidad social nos impacta, nos atraviesa y nosotros permanentemente estamos interactuando con esa realidad social en la cual vamos a intentar de la mejor manera posible responder a toda esa situación externa que en general la vivimos como agresiva. Hoy por hoy al menos la vivimos en una situación de extrema inseguridad social, de violencia familiar, de género, en situación donde la población no sabe qué hacer y cómo enfrentar los diferentes problemas que están ocurriendo. Desde ahí la psicología social siempre va a trabajar en las personas, en los grupos, en las comunidades, en las instituciones, relacionando todo lo que está pasando en las personas con lo que está pasando en el entorno social donde las personas viven. A partir de ahí se elaborarán las diferentes estrategias para resolver los conflictos y los problemas de la vida cotidiana. Pichon Rivière solía decir que en última instancia la psicología social era la psicología de la vida cotidiana, es decir, analizar los problemas, los conflictos, las situaciones que vivimos cotidianamente. No estamos hablando aquí de patologías ni de problemas genéticos o que están ligados a lo biológico. Estamos hablando del análisis de lo que está ocurriendo en lo social y de cómo eso social a mí me afecta, me impacta, me produce un montón de angustias o me produce un montón de miedos, inseguridades, etc. A partir de ahí lo que hacemos es pensar cómo elaborar estrategias que nos permitan sobrellevar todo este malestar y toda esta situación social de una manera mucho más productiva, mucho más beneficiosa para nuestra vida y para la situación que queremos vivir. Desde aquí la psicología social tiene un importante rol a cumplir, teniendo en cuenta que hay millones y millones y millones. Vuelvo a repetir, no estamos hablando de 50.000 personas, de 100.000 o 200.000. En América Latina, que somos 600 millones de habitantes, tenemos por lo menos 300 millones de habitantes, que viven en situaciones muy precarias, muy vulnerables, de máxima inseguridad, y que su vida es un constante martirio, un sufrimiento permanente. La gente sobrelleva todo eso de una manera admirable. Realmente hay que reconocer que la gente hace lo imposible por mantener cierto grado de salud mental
en una sociedad que produce enormes cantidades de enfermedad mental. La sociedad, el Estado, sus instituciones y sobre todo el modelo socioeconómico, que es un modelo que tiende a resolver los problemas, o mejor dicho, tiende a darle a las clases altas, a las clases dominantes, el poder económico, y que muy poco hace por las clases sociales más desfavorecidas. En ese contexto, es claro que la situación que está viviendo la población de nuestros países de América Latina y de Europa hoy, como España, Italia, Portugal, Grecia, Francia, que tienen millones y millones de desocupados. No se dice la verdad. En Europa hay cerca de 100 millones de desocupados. 100 millones de desocupados. El 20% de la población. Pero de eso no se habla. Se oculta, se tergiversa, se tapa con ciertas ayudas sociales, pero sobre todo en los países de Europa que tienen menos recursos que los países del norte, la situación de las familias y de los sectores más desfavorecidos es muy vulnerable. Están en una situación de extrema vulnerabilidad y no llegan la mayoría de ellos a fin de mes. Pero bueno, esto lo seguiremos charlando la próxima semana. Lo importante es que vayamos viendo esta psicología social que estudia lo que ocurre en lo social y lo que significa o genera en lo individual a nivel psicológico. Que pasen un buen día y seguiremos el próximo jueves. Muchas gracias.